Había un joven que llegó con su pastor a quejarse porque tenía 9 hermanos y vivía en un solo cuarto con sus 9 hermanos. Y le dijo: pastor, esto no puede ser, no puedo vivir así. Los pies de mis hermanos huelen horrible y no hay espacio, no puedo estar ahí. Entonces el pastor, con mucha sabiduría, le dijo: vamos a hacer esto. Ve y cómprate un chivo y te lo llevas y lo metes en el cuarto con tus hermanos y me ves en 5 días. Y entonces fue el joven, muy obediente, compró el chivo, empezó a vivir con sus 9 hermanos y el chivo, y entonces a los 5 días regresó y le dijo: pastor, el chivo huele horrible, yo pensé que mis hermanos olían mal, el chivo huele horrible y se come mis calcetines y anda dando lata, no nos deja dormir, es imposible. Y entonces el pastor le dijo: ok, muy bien, ahora ve y saca el chivo, véndelo, ¿sí? Y regresas dentro de 5 días. Y entonces a los 5 días regresó este joven y dijo: pastor, la vida es hermosa ya sin el chivo. Mis hermanos no huelen tan mal y no son tan mala compañía, y estaba muy agradecido. Yo le llamo eso el principio del chivo. Cuando tú y yo nos quejamos, Dios nos manda un chivo para que pongamos las cosas en perspectiva. ¿Verdad que somos buenos para quejarnos? ¿Sí? O sea, se nos da, o sea, como que nadie nos tuvo que enseñar, nadie nos dio una clase de eso, pero somos rápidos y buenos para quejarnos. Que si el alto dura mucho, que si no me dejaron pasar, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy te quiero hablar de todo lo contrario de quejarse, que es agradecer, ser agradecidos, tener gratitud. Porque mira, sea que tú agradezcas y sea una persona agradecida, o sea que tú te quejas, eso está dictando el ambiente que hay en tu vida. Si tú analizas y dices: en esta última semana he sido más quejoso o más agradecido, ¿tú qué dirías? Y déjame evaluarlo, no sé, mejor me callo y no digo nada. Si tú te quejas, tú estás poniendo un ambiente alrededor de ti, pero es un mal ambiente. Pero si tú quieres cambiar ese ambiente, comienza a ser alguien agradecido, a mostrar gratitud por aquellas bendiciones que tú recibes de Dios y de otros, y todo va a empezar a cambiar. Así que vamos a hablar para conocer esto de la gratitud, porque el quejarse se nos da, pero la gratitud cuesta un poquito más de trabajo caminar en ella. ¿Qué es gratitud? Aquí una definición. Si me ayudas a ponerla ahí, ahí está. Gratitud, una expresión de agradecimiento en respuesta a un beneficio recibido. Esa es una definición así sencilla, ¿no? Pero es clave que dice una expresión, porque tú puedes dentro de ti decir de otra persona que ha hecho un beneficio a tu vida, y tú puedes decir: estoy agradecida con ella. Pero eso no es gratitud. La gratitud es cuando tú expresas de alguna manera, con un gracias, ¿sí? O con un aplauso, con un regalo, con unos chocolates, o sea, de alguna manera tú expresas. Si tú no expresas, no está existiendo la gratitud y el agradecimiento. O sea, no se puede quedar aquí, tiene que haber una expresión. Y siempre es en respuesta a un beneficio recibido. Y es ahí muy importante, porque cuando tú y yo empezamos a reconocer todos los beneficios que tenemos de parte de Dios y de parte de otras personas a nuestro alrededor, lo que va a empezar a brotar de manera auténtica, una palabra muy importante en esto que vamos a estudiar, es gratitud. Esta gratitud, ¿no? La Biblia está escrita en 2 idiomas. El Antiguo Testamento originales se escribió en el idioma hebreo del pueblo judío, del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y cuando queremos estudiar una palabra para sacarle todo su concepto, una cosa muy práctica es ir y estudiar esa palabra que se usa en el idioma original. En el hebreo la palabra gratitud o agradecer se dice yadai. Yadai se usa en el hebreo y significa reverenciar con las manos extendidas. Fíjate qué interesante. Adorar, agradecer, declarar los méritos de alguien. Entonces fíjate este pasaje en Primera de Crónicas 18:8 en el Antiguo Testamento. Dice: Yadai al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Den gracias al Señor. Y es esto, cuando tú y yo agradecemos a alguien más en esta respuesta, en esta expresión, en el hebreo, lo que está diciendo es que estás declarando los méritos de alguien que ha tenido para tu vida. Y cuando cantamos, o sea, las alabanzas que tenemos aquí en la congregación, los cantos, le llamamos alabanzas o adoraciones, los cantos que tenemos son cantos de adoración, son cantos de agradecimiento.
Y es por eso que comenzamos cada reunión con estos cantos de agradecimiento. A lo mejor tú decías, yo pensaba que cantaban y cantaban para hacer tiempo para que todo el mundo llegara. No, comenzamos adorando porque comenzamos agradeciendo. Acuérdate, el agradecimiento cambia el ambiente. Y lo que estamos haciendo es preparando el ambiente a la hora de agradecer a Dios. Y si escuchas los cantos, son cantos que hablan de quién es Dios, de lo que ha hecho por nosotros, de cómo le importamos a Dios, de quién es Dios para nosotros, de quiénes somos nosotros para Él. Y estamos aquí haciendo este Yadai. A lo mejor ves que cuando alguien está cantando, levanta las manos. Y tú los ves y dices, uy, qué visión es esta, ¿no? Como que, ¿qué está haciendo aquí esto? Pues está haciendo Yadai, está expresando con las manos levantadas. Vamos a hacer un ejercicio, levanta tus manos, aunque se te vea el ombligo, no te preocupes. ¿Sí? Este es Yadai, este es agradecimiento. Y le decimos, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos hablando de gratitud. Enséñanos, Señor, porque tú eres el mejor para agradecer y tú eres el beneficiario, el benefactor para nuestra vida en todos los aspectos, Señor. Toma control de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está rico, ¿verdad? Como que dices, ay, está rico. Lo voy a probar en los cantos, ¿no? Voy a levantar mi mano y levantas una, puedes levantar las dos, puedes hacerla así como tú quieras. Pero la idea es que tú puedas agradecer. Ese es el agradecimiento. Y comenzamos la reunión. Yo te animo que llegues puntual porque tenemos 25 minutos de agradecer a Dios y empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar nuestro corazón. Cuando un agricultor quiere sembrar la semilla en el terreno, lo primero que hace es que pasa el arado y afloja la tierra, quita piedras y luego pone la semilla. De igual manera tú y yo, cuando agradecemos a Dios en adoración, lo que estamos haciendo es trabajando, pasando el arado en el corazón, en la tierra de nuestro corazón. Y entonces después viene la palabra, viene la semilla y va a encontrar una tierra ya lista para poder recibir la semilla y tener fruto. Ahora, vamos a ir al griego. En el griego, la palabra de agradecer es eucaristeo. Y algunos dicen, ay, la palabra como que me parece familiar, ¿verdad? Entonces, fíjate, este pasaje de Juan 6:11. Luego Jesús tomó los panes y eucaristeó a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Eucaristeo significa ser agradecido y expresar gratitud. Y es por eso que te parece familiar esta palabra, porque cuando tú y yo celebramos la cena del Señor, como le decimos nosotros, la mesa del Señor, la comunión o Eucaristía, o sea, es un acto de agradecimiento en memoria de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros eucaristeo a Dios. Vamos a estudiar en el Nuevo Testamento una lección de agradecimiento para ir entrando más profundo en el tema. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, versículo 11. O prende tu Biblia ahí en el teléfono. Y si no, también la vas a tener ahí en la pantalla. Y este es un pasaje interesante en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra con unos hombres en muchísima necesidad. Y vamos a irlo estudiando. Dice aquí, versículo 11 del capítulo 17 del libro de Lucas del Nuevo Testamento. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Y dice, al entrar en una aldea, déjame hacer una pausa, él estaba a las afueras de una aldea. Y dice aquí en el versículo 12, 10 leprosos se quedaron a la distancia. ¿Cuántos leprosos? 10, ok. Un leproso era alguien que tenía lepra. En ese entonces la lepra era incurable. Gracias a Dios, hoy en día la lepra es curable. Pero en ese entonces era incurable y es altamente contagiosa. Y entonces, cuando alguien tenía lepra, lo detectaban y lo sacaban de la aldea. O sea, le decían, estás inmundo, te tienes que quedar fuera de la aldea toda tu vida o hasta que sanes. Y entonces lo que sucedía es que estos hombres, en esta pobreza y en este dolor, se tenían que quedar lejos de la gente, no podían tocar a nadie, y lo que sucedía es que empezaban a hacer como que sus pequeñas pandillas de leprosos y habitaban fuera. Y en cuanto Jesús estaba entrando a la aldea, estas gentes que estaban fuera de la aldea se acercaron con Jesucristo, ¿no? Y entonces le gritaron, el versículo 13, gritaron, Jesús, Maestro,
ten compasión de nosotros. Y es un grito muy interesante porque están reconociendo a Jesús, pero están reconociendo, que es un maestro. Y dice, ten compasión de nosotros. ¿Qué estarían pidiendo estos jóvenes, estos hombres? Pues obviamente sanidad. A lo mejor también alimento, ¿no? Hay muchos tipos de compasión que necesitamos recibir. Versículo 14. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué esto? En el Antiguo Testamento se describe claro que el que tenía que evaluar si un leproso estaba sano o enfermo era el sacerdote. Iban con el sacerdote, decía, ¿tienes lepra? Sal de la aldea. Y si sanaba, tenía que llegar con el sacerdote decía, estás limpio, hacían todo un ritual de sacrificio para celebrar y agradecer la limpieza y la sanidad, y le decía, regresa a tu rancho, regresa con tu familia, ¿no? Y entonces Jesucristo, siguiendo lo que dice el Antiguo Testamento, dijo, vayan a ver al sacerdote. O sea, obviamente les estaba pidiendo que dieran pasos de fe, porque estos hombres no irían a ver al sacerdote si no estuvieran sanos, sería una locura. Y entonces lo que dice es que mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Mientras estaban caminando. O sea, que no fueron sanados instantáneamente, sino cuando ellos escucharon y dijeron y obedecieron en fe, comenzaron a ser sanos. Y esta es una lección muy importante, porque muchas veces tú y yo estamos clamando por misericordia, por compasión a Dios. Dios, necesito esto. Y Dios te dice, camina esto, haz esto. Obedecen esto. Y tú dices, no, Señor, es que no me entiendes, es que necesito. Y Dios dice, no, el que no me entiende eres tú. Camínale por acá, y al tú confiar, al tú caminar en fe, al tú dar esos pasos de fe, milagros van a empezar a suceder en nuestra vida. Y eso es lo que estaba sucediendo con estos leprosos. Quedaron limpios. ¿Te imaginas? La lepra lo que hace es que empiezas a perder la sensibilidad nerviosa y empieza a haber infecciones, se le caían las orejas, parte de la nariz, los dedos, no sentían. Yo me imagino estos hombres empezaron a caminar y empezaron a sentir y a tocarse y estaban sanos, pero vamos a ver qué continuó diciendo. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, ¿cuántos eran? 10 menos 1, 9 más 1, perfecto, están bien despiertos, ¿sale? Entonces fíjate, eran 10. Uno nada más regresó, dice, uno de ellos, al ver que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, escaristeo a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Lucas hace una pausa de decir, y ese hombre, el agradecido, el que tuvo gratitud, era samaritano. ¿Qué estaba aquí contrastando? Porque Jesucristo estaba en Judea, estaba ministrando y hablaba con judíos, pero acá había un samaritano era un pariente lejano de los judíos. De las 12 tribus de Israel, en algún momento de su historia, se dividieron 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus, la de Judá y Benjamín, en el reino del sur. Y entonces Jesucristo nació en la tribu de Judá, en la descendencia de David, y ahí estaba ministrando a los judíos, pero estaba este samaritano. Los judíos y samaritanos no se hablaban. ¿Por qué samaritano? Porque la capital del reino del norte era Samaria, y por eso les decía samaritanos. Y este samaritano y los judíos no se hablaban, pero se ve que en su pobreza y miseria y dolor se hizo esta pandilla de leprosos y no les importaba mucho la nacionalidad, y ahí estaba un samaritano. Pero los otros 9 judíos no regresaron a agradecer a Jesucristo, solamente este samaritano. Continuamos aquí, versículo 17. Jesús preguntó, si Jesús preguntó, o sea, si tenemos esto es porque era importante para Jesús. ¿No sané a 10 hombres? ¿Cuántos sanó? Entonces Jesucristo está haciendo aquí su matemática, ¿no? Dice, 10, hay 1, me faltan 9, ¿no? ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y esto es importante porque yo creo que los otros, sintiéndose judíos, a lo mejor se sentían con el derecho a recibir la sanidad. Y cuando tú estás pensando que estás recibiendo un derecho, algo en tu corazón te traiciona y no agradeces. Ahorita vamos a hablar de eso. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y es algo muy interesante. Solo uno fue agradecido y regresó. 9 no regresaron. Y esta es una estadística muy interesante. Si fuera esta estadística para nuestro México,
que 9 de cada 10 personas son ingratas. Tú dices, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si podemos mover ese porcentaje de 1 a 2, a 5? Por lo pronto yo espero que en este lugar seamos 10 de 10 agradecidos. Pero ¿qué pasó con estos 9? ¿Por qué estos 9 no regresaron a agradecer? Y este extranjero samaritano regresó a los pies de Jesucristo y dijo, gracias, estaba feliz de su sanidad. ¿Tú no estarías feliz cuando Dios te hace un milagro de aquello que tú veías imposible, de aquello que te causaba dolor, rechazo, desprecio, desgaste económico y le puedo seguir? Y de repente tienes esa sanidad. ¿Por qué los otros 9 no habrán regresado? Quizá yo puedo suponer que a lo mejor dijeron, pues yo tengo el derecho de la sanidad, soy judío, soy hijo de Dios, ya se había tardado Dios. Y entonces no le dio gracias a Dios. A lo mejor dijo, mejor me voy a esperar, ¿no? Porque todavía no estoy seguro, aunque ya no me siento los dedos y todo ese rollo, me voy a esperar unos meses para ver si es de veras esto, ¿no? Yo no sé qué estaba pasando esto. Yo te pregunto, ¿qué crees que pasó con la sanidad de estos 9 hombres? Yo creo que Dios no se la retiró, porque Dios no es así. Yo creo que estos 9 ingratos siguieron siendo sanos y fueron con el sacerdote y regresaron a su casa, pero no le dieron gracias al benefactor. Estoy correcto, el benefactor que fue Jesucristo. Y entonces, ¿qué estaba pasando en su corazón? Yo creo que el orgullo es un estorbo de la gratitud, porque siempre la gratitud tiene que ser acompañada con humildad. En África tienen una costumbre en las aldeas que cuando alguien quiere mostrar gratitud con alguien más, se sienta fuera de la tienda de aquel que le quiere mostrar gratitud por horas. Y ahí está sentado, como diciéndole, estoy aquí humillado, mostrándote gracias. Y entre más grande es el agradecimiento, más tiempo pasan ahí. Si tú y yo no tenemos humildad, nunca vamos a ser agradecidos, porque muchas veces decimos, pues es mi derecho, ¿no? ¿Ya fueron a votar? ¿Sí? ¿Y ya diste gracias por poder votar? Y tú dices, gracias, si es mi derecho ciudadano y constitucional. Sí, acuérdense, hace unas décadas para atrás ni las mujeres podían votar aquí en México. ¿No le das gracias, mujer, que ya puedes votar? Gracias, ¿no? Y de repente votábamos hace décadas y no estábamos muy seguros que iba a haber un buen conteo. Hoy estamos seguros, hay un instituto electoral sólido y fuerte. ¿No le diste gracias a todos los voluntarios que estaban ahí en la casilla? Tú dijiste, pues mala suerte de ellos, ¿no? ¿Yo por qué les voy a agradecer? Mi esposo y yo fuimos tempranito y decimos, gracias por su tiempo y su dedicación. Tenían la casilla impecable, ¿verdad? Bien organizada y nos pedían que les mostráramos los deditos. O sea, gracias, puro voluntario, ciudadanos responsables. Pero muchas veces sentimos que estamos en nuestro derecho y entonces no agradecemos. Y si dejamos de agradecer, el ambiente se enrarece y cosas van a suceder. Para que exista agradecimiento, si quieres regresar a la presentación, tiene que haber estas 3 cosas. Primero, un benefactor. En esta historia el benefactor es Jesucristo. Jesucristo los vio, los miró, vio que estaban enfermos y entonces los llevó para que actuaran en su fe para ir al milagro. Ese benefactor es Jesucristo. Un beneficio. El beneficio fue la sanidad de la lepra, algo increíble. Ese es un beneficio. El beneficiario fueron estos 10 hombres, o sea, los 10 fueron beneficiarios, pero solamente uno mostró gratitud. ¿A quién le toca en esta ecuación mostrar la gratitud? ¿Al beneficio? No. El dedito caído ahí de lepra que de repente dice, gracias, no. A Jesucristo decirse a él mismo, gracias Jesús, de nada Jesús, no, qué gran milagro Jesús, no, tampoco. Le toca al beneficiario dar el agradecimiento en esta ecuación. Pero tiene que haber estas 3 cosas. Si no hay beneficio, ¿para qué vamos a dar un agradecimiento? Pero siempre que tenemos un beneficio y lo detectamos, hay un benefactor. Y nuestro agradecimiento debe de estar dirigido a ese benefactor. En nuestra vida hay 2 dimensiones de benefactor. Uno, y el más importante, es el Dios creador. Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el principal benefactor en nuestra vida, y necesitamos estar agradeciéndole por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones. Pero en nuestra vida horizontal también tenemos muchos benefactores. Papás, ustedes son benefactores de los hijos. Hijos, su benefactor son sus papás y es bueno que les agradezcan.
entre esposos, en el trabajo, en la sociedad, en el día a día, ¿no? Si de repente tú vas ahí en el periférico y está en obra y está el tráfico y de repente tú ya vas tarde y alguien te dice, pásele usted, ¿sí? Tienes un benefactor que te está dando el paso, ¿no? Y entonces te dejan pasar y tú dices, pues ya me tocaba, llevo media hora aquí, es mi derecho, yo tengo mi coche y pago mis impuestos. Y nomás lo ves así, le haces así, te sigues. Pero qué diferencia si tú de repente te volteas y le dices, gracias. Algo va a empezar a cambiar en el benefactor, en el beneficio y en el beneficiario, ¿sí? Y vamos a estudiar esto. Cuando tú y yo somos como beneficiarios agradecidos, primero, ¿qué es lo que va a empezar a cambiar? Pásale la siguiente. Con el benefactor. Cuando somos agradecidos, ¿qué sucede con el benefactor? Mira este pasaje en el Salmo 69:30. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Cuando tú y yo somos agradecidos con Dios, ¿qué estamos haciendo? Honrándolo. Cuando alguien te está dando las gracias, lo que estás haciendo es honrándolo. Ya hemos estado hablando de la honra y de la responsabilidad y de la lealtad, pero cuando tú eres agradecido, que es algo tan sencillo, pero en ocasiones tan descuidado, lo que estás haciendo, estás honrando a Dios. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos y cantamos a Dios, expresamos nuestro agradecimiento, le estamos honrando. Cuando das gracias a aquel que te dejó pasar, lo estás honrando por ese acto de bondad que tuvo para tu vida. Entonces, cuando somos agradecidos, impactamos la vida, el corazón del benefactor. Jesucristo, él dijo, ¿y los otros 9? Obviamente Dios no espera nada a cambio, Él da incondicionalmente, pero yo creo que es algo muy hermoso cuando alguien, ¿no te pasa que cuando alguien te agradece, algo pasa en tu corazón? ¿Tú no crees que que le agradeces, que te dejó pasar, de repente dice, ay, qué lindo, hasta un beso me mandó, ¿no? Y entonces deja pasar 2, 3 coches más. Pero como te dejó pasar a ti, entonces tú dejas pasar al siguiente y de repente empezamos a tener un ambiente en la ciudad en cuanto a la manejada y el tráfico muy hermoso a pesar de los baches. Y entonces, empezamos a cambiar el ambiente porque hay algo en el benefactor. Es bueno dar, pero es muy agradable cuando te agradecen. La Madre Teresa de Calcuta escribió en un caso que tuvo, en donde fue a las calles y estaba recogiendo mujeres con necesidad y vio un caso que estaba una mujer muy, muy enferma y tomó especial atención con ella, la llevó a su centro, la empezó a cuidar y en el primer día esta mujer apenas recuperó la conciencia, la vio y le dijo muchas gracias y murió. Y la Madre Teresa dice, fue impactante para mi vida, porque sus últimas palabras las tomó para agradecerme a mí. Y sabemos lo que la Madre Teresa de Calcuta hizo y sigue haciendo su organización. Entonces, es algo que causa en nuestras vidas, te cambia totalmente. Yo en ocasiones recibo gente para tener una plática, una consejería, etcétera, y hay gente que de repente saca citas conmigo y se viene y se queja, ¿no?, de una u otra cosa, y está bien, de repente podemos tener alguna observación. Hay gente que saca cita conmigo y de repente no llega a la cita, me deja plantado, ni habla para decirme, oye, no voy a poder llegar. Yo digo, pues se siente medio gacho, ¿no? El otro día un joven hizo cita conmigo y yo llegué a la cita a las 4 de la tarde y ya estaba el joven afuera de mi oficina esperándome sentado con 2 cafés. Exacto, eso mismo dije, qué padre, ¿no? Para mí. Es un detalle bien padre. Y gracias a ese café yo sigo recibiendo gente, ¿no? Pero, te anima, cuando alguien te da las gracias, te anima, el benefactor se anima y vamos más para adelante. Yo creo, y pregunto esto, ¿será que en México necesitemos más benefactores y que la manera de lograr es agradeciendo más? Porque quizá aquellos pocos benefactores no se han sido agradecidos y se van desanimando. Algo sucede en el benefactor, ¿sí? Porque es una manera hermosa de honrar. Fíjate, tu agradecimiento es por un regalo que tú recibiste. Y cuando tú agradeces, tú estás regresándole un regalo precioso. Las gracias, el agradecimiento, la gratitud es un regalo increíble que tú estás regresando. Pero tenemos que ser activos en esto. ¿Qué causa en el beneficio? Esto es también algo interesante.
Mira lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es un tesoro. ¿No la sanidad de estos leprosos era un tesoro? Y dice, nunca viene acompañada de tristeza. Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú y yo somos agradecidos, empieza a cambiar algo en ese beneficio, porque lo ponemos en una dimensión de regalo, más que de derecho que me tocaba, que ya tardaron. Estoy diciendo, me dieron este regalo. Y entonces el beneficio se vuelve un tesoro, un regalo que es un tesoro y no añade tristeza con ella. Si tú tienes tristeza en tu vida, prueba a agradecer y va a cambiar el ambiente y vas a tener alegría. Mi casa está llena de regalos. Yo vivo entre regalos, ¿sí? Tengo un regalo que es mi esposa. El mejor regalo. Y yo le doy gracias a Dios. Tengo 4 hermosos hijos y son mis regalos, ¿no? Estamos hospedando ahorita a una bella señorita y es un regalo de parte de Dios. O sea, está llena de regalos mi casa. ¿No sabes qué padre es vivir entre regalos? Puros tesoros y no añaden tristeza. Cuando tú agradeces, cambias la dimensión aún de ese beneficio que tú has recibido, porque lo estás valorando como un tesoro alegre, como un regalo. ¿Y qué causa en el beneficiario? Es lo tercero. Benefactor, beneficio, pásame la siguiente, beneficiario. Comienza a cambiar nuestra perspectiva aún de nosotros mismos. Porque si alguien te da un regalo, ¿cómo te sientes tú? Especial. ¿Sí? ¿Cómo se sentía este samaritano? Especial, regresó. Soy samaritano y aún así me sanaste, Jesús. Dios me conoce, Dios se acordó de mí, Dios me dio este milagro de te sientes especial. Y empieza a cambiar tu perspectiva, empieza a cambiar el valor que tú sientes y tienes de ti mismo. Porque dices, yo soy especial. Alguien me dio el paso en el periférico. ¿Sí? Venga mundo, vamos a conquistar. Yo soy especial. Fíjate lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos, está Dios hablándote a ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sabes que tú eres de gran estima para Dios? ¿No te hace sentir especial? Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, está diciendo, tú vales tanto como para dar la vida de un hombre muy valioso que se llama Jesucristo. Cuando tú y yo agradecemos, bendecimos al benefactor, bendecimos, o sea, ponemos una dimensión en el beneficio, pero el beneficiario, nosotros empezamos a reconocer y decimos, soy especial. Alguien tuvo este detalle para mí, para darme esta bendición, este regalo. Y ¿sabes qué? Nos aleja de la queja. La queja ya no tiene una cabida, porque empiezas a ver el valor que tú tienes, lo importante que eres para Dios y para otros. Mira esta frase, la gratitud logra que podamos disfrutar la vida. Si tú no estás disfrutando la vida, si para ti la vida es como ese joven con sus 9 hermanos en su cuarto, en lugar de buscar un chivo, busca la gratitud. Va a cambiar tu perspectiva, vas a empezar a disfrutar la vida. ¿Hay problemas en la vida? Claro que sí, pero entre más agradecidos somos, más empezamos a disfrutarla, porque claro que la vida está llena de bendiciones de Dios. Nunca nos vamos a agotar de contar las bendiciones que Dios ha tenido y tiene y tendrá para nosotros. Aunque sí hay tormentas y aunque sí hay problemas, ahí vemos la mano de Dios. Y cuando empezamos a agradecer, empezamos a cambiar el ambiente, empezamos a disfrutar la vida. Si tú agradeces, vas a empezar a disfrutar la oficina de trabajo y el hogar y las reuniones y la iglesia y todo al agradecerlo, aún en los problemas. Vamos a hablar de 3 principios del agradecimiento, 3 principios puntuales que podemos encontrar en la Biblia acerca del agradecimiento. Primero, seamos agradecidos en todo. En todo seamos agradecidos. Esto es algo que el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses nos dice puntualmente. Lee conmigo, dice, sean agradecidos ¿en cuántas circunstancias? Todas. ¿Sabes qué significa toda? Todo, ¿sí? Esa es la definición en hebreo y en griego. Todo es todo. Entonces, en todas las circunstancias, porque hay muchas circunstancias.
¿Sí? Hay de fresa, de vainilla y de chocolate. O sea, hay buenas y malas, hay de día y de noche, hay tempranas y tardías. Pero hay muchas circunstancias, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, sé agradecido en todo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Tú perteneces a Cristo Jesús? Entonces, ¿y cómo sé si pertenezco? ¿Tú has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿Le has dicho, Jesús, sé tú mi Señor y mi Rey? Señor, tú eres mi Salvador, ven y habita mi corazón. Entonces, le pertenecemos a Jesucristo. Él nos ha comprado por sangre, por precio de sangre de su vida. Y entonces dice, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti siempre es buena, perfecta y agradable. Él quiere lo mejor para ti. Y si Dios te está diciendo, agradece, es porque nos conviene. Porque nos va a librar de la queja y nos va a cambiar el ambiente y nos va a meter a nuevas dimensiones. Agradecidos en todo. Ahora, hay dos circunstancias que yo puedo englobarlas así. Hay cuando recibimos buenas noticias y cuando recibimos malas noticias. Y en ambas tenemos que ser agradecidos. Entonces, cuando recibimos buenas noticias, damos gracias por la bondad de Dios. Y al amor tú dices, eso está fácil. ¿Seguro? 9 leprosos, no les fue fácil agradecer. ¿No recibieron buenas noticias ellos? Sanaron, podían regresar a su familia, a su esposa, a sus hijos. No era una buena noticia y 9 fallaron en agradecer. Entonces, es el primer reto que tenemos, ser agradecido en las buenas noticias. No es algo que se va a dar natural, es algo que tú tienes que ser intencional, tienes que reflexionar y tienes que expresar esa gratitud. Pero si tú no logras ser agradecido en las buenas noticias, jamás vas a poder ser agradecido en las malas noticias, que es lo que sigue. Entonces, en las buenas, alégrate, agradece, canta salmos a Dios, agradece a los otros, dale un pastel al que te haya hecho ese beneficio, agradece al que te dejó pasar ahí el turno en el coche, al que está componiendo la calle, sea agradecido en las buenas noticias. Segundo, cuando recibimos malas noticias, damos gracias confiando en su justicia. Y tú dices, espérame tantito, ¿cómo me hablas de ser agradecido con malas noticias? ¿De qué se trata esto? Bueno, acuérdate, tú y yo le pertenecemos a Cristo. Dios nos ama. La cuestión está que para el cristiano no existen las malas noticias. O sea, si te dan malas noticias, y si te dieron malas noticias, un diagnóstico, una enfermedad, una deuda, algo está sucediendo y es una mala noticia. Pero lo que tenemos que entender es que Dios nos promete que aún en las malas noticias vienen junto con buenas noticias. Romanos 8:28, lo tienes ahí en la pantalla. Clarito dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas? Las buenas y las malas, las de fresa, las de vainilla y las de chocolate. Todas las cosas, ¿sí?, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto es como para aprenderse de memoria o tenerlo ahí apuntado. Porque cuando llegan las malas noticias dices, espérame tantito, voy y leo Romanos 8:28 y entonces dices, gracias Dios. Porque aunque está esto medio color de hormiga, yo sé que tú lo vas a usar para el bien de mi vida y de mi familia. Porque yo te amo, porque yo estoy caminando en tu propósito. Y entonces aún en las malas noticias, nosotros debemos ser agradecidos. Había un hombre, un creyente, que lo asaltaron. Y tenía un grupo de amigos, ¿sí?, que lo veían y le decían, no, este cuate, el aleluya, y siempre cree en Dios. Y cuando se enteraron de que lo habían asaltado, dijeron, vamos a verlo, porque ahora sí queremos ver cómo se queja de Dios. Y entonces fueron a su casa y dijeron, a ver, platícanos. Y este hombre como diciendo, pues, tengo 4 cosas que agradecerle a Dios en cuanto a este asalto. Y los amigos decían, ¿cómo que 4 cosas? La primera es la primera vez que me asaltan. Y doy gracias a Dios por eso. La segunda es que, aunque me quitaron todo lo que traía bien poco. Y doy gracias a Dios por eso. Lo tercero es que me quitaron la bolsa, pero no me quitaron la vida. Y lo cuarto que le estoy muy agradecido a Dios es que me robaron a mí y no yo les robé yo a ellos. No fui yo el que robó. Ya los amigos lo dejaron en paz y se fueron. Agradecidos en todas las cosas, porque escucha, la bondad de Dios está desbordándose sobre tus hijos y sus hijas.
hay cosas buenas, aún en medio de un mundo imperfecto y caído y que tenemos dolor, aún en medio de momentos que no queremos vivir, pero hay cosas buenas, aún de tiempos que nos drenan la emoción o la economía, hay cosas buenas y lo que tenemos que hacer es alabar a Dios y agradecer y decirle: Señor, gracias. Dar gracias en todas las cosas. Ese es el primer principio. Y hay que practicarlo, y hay que buscar, y hay que verlo. Y va junto con el segundo principio. El segundo principio es contar y buscar. Pase la siguiente. Hacer un recuento de tus bendiciones, las bendiciones que hemos recibido. Salmo 103:2 nos dice: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Este es un buen ejercicio. Contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque en ese día malo podemos enfocarnos y empezar a quejarnos y perdemos de perspectiva todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y estamos aquí y estamos escuchando de Él, de su bendición, de este principio de agradecimiento que es un rasgo de nuestro carácter que debe de estar según el carácter de Cristo. Y damos gracias de nuestra familia y de la amistad y de la economía. ¿No das gracias por los alimentos tú? ¿Sí? Te sientas y tenemos esta costumbre en el pueblo cristiano que es hermosísima, ¿no? Y yo reconozco que de repente ya me agarran con medio pollo en la boca y mis hijos dicen: hay que orar, papá. Ah, sí, hay que orar. Y damos gracias, ¿no? Y entonces damos gracias por aquello que tenemos y pone una dimensión muy, muy especial. Contamos los beneficios. Gracias, Señor, por esta comida y en especial cuando es temporada de chile en nogada. Gracias, Señor, que ya es temporada de chile en nogada, ¿no? Y gracias por las manos que lo prepararon y gracias por lo que vamos y podemos compartir y tener esta mesa en paz y que podemos convivir en familia y que tenemos más aún para compartir con aquellos que visitan y vienen contar todas tus bendiciones. Esto debe de ser una habilidad que tú tienes que crecer en ella. Crea la habilidad de ser agradecido, porque muchas veces lo que estamos haciendo es escribiendo y contando todos los problemas y todas las quejas y me tengo que quejar de eso y le tengo que decir de esto y le tengo que... Cuenta las bendiciones. Y tercero, sé agradecido anticipadamente. Esto es algo muy hermoso. Pablo escribe en Filipenses 4:6: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y esto es algo muy hermoso porque tú y yo presentamos nuestra petición a Dios, pero debemos de acompañarlo y gracias, Dios, por la bendición que voy a recibir de tu parte. Gracias. O sea, lo ideal hubiera sido que aquellos leprosos, cuando Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote, ellos hubieran dicho: gracias, Jesús, por el gran milagro, ¿no? Aunque todavía tenían los dedos medio chuecos. Porque iban a caminar, iban a recibir eso. Gracias anticipadamente. Esto es algo hermosísimo y debemos de hacerlo continuamente. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que vamos a recibir y anticipadamente que tú puedas dar las gracias de ese beneficio que tú vas a recibir. Y ese es un caminar de fe cuando tú y yo lo hacemos y caminamos en esa perspectiva. La queja es un ruido horrible. ¿Has oído de esas tuercas que rechinan? ¿No te pasa que en tu coche, una puerta, ¿no? Y de repente rechina y no te dices ¡ya! ¿Y entonces qué haces? Pues le pones grasa, ¿no? Le pones aceite. El agradecimiento es ese aceite para nuestra vida. Porque a veces andamos rechinando re feo. Y empezamos a agradecer y entonces viene ese aceite para nosotros y empezamos a cambiar. Dar gracias a Dios, dar gracias alrededor de nosotros. ¿Cómo se dice? O sea, porque en inglés decimos don't take for granted, ¿no? No es un derecho, no es porque le tocaba, es como que aprecias. Cuidaron a tu hijo, dices gracias. A los maestros que están atendiendo ahorita a tus hijos, más que quejarte, llegas y dices gracias. Son jóvenes y voluntarios y alegres y dices gracias por este tiempo que le dedicas, ¿no? Gracias a los de la cafetería, a los de la librería, a los de la mesa de informe. O sea, damos gracias y debe ser algo continuo que tenemos que ser. Mira lo que dice el Salmo 50:23. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice Dios. Cuando tú y yo damos gracias a Dios y a los demás, es un sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que es algo que tenemos que pelear y forzarnos en esto. Pero eso verdaderamente honra a Dios. ¿No te levantas tú algún día diciendo, ¿qué honra verdaderamente a Dios? ¿Cómo lo puedo honrar? Sé agradecido con Él y con los que están alrededor de ti, porque Él actúa
a través de la gente que ha puesto alrededor de ti para bendición tuya. Nuestra adoración a Dios es una acción poderosa de agradecimiento. Cuando tú y yo cantamos alabanzas y exclamamos, y a lo mejor ya va a tener más sentido estas canciones, porque son canciones dirigidas a Dios y nos juntamos como iglesia y estamos entonando estos nombres, levantando el nombre de Dios, proclamando sus bendiciones. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, porque todos necesitamos, me incluyo yo, crecer, mejorar en ser agradecidos. Y a lo mejor te ha mostrado sus bendiciones, de las cuales no le has agradecido a Él. Comienza agradeciéndole. Dile gracias, Señor. O te ha mostrado personas alrededor tuyo. Y puede ser tan casual, pero tan distraídos somos. Jóvenes acabando cursos agradecieron a sus maestros. El enfermo agradeciendo al doctor y a las enfermeras. El hijo agradeciendo al papá. El papá agradeciendo al hijo. Esposa, 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 esposo. Un agradecimiento. Señor, gracias. Porque tenemos esta bendición de poder agradecer. Ayúdanos a crecer en ella. Gracias, Señor, porque podemos cambiar el ambiente siendo agradecidos. Y en esta misma hora, Señor, atamos y echamos fuera de nuestra vida la queja. Ya no nos quejaremos, Señor. Echamos fuera. En el nombre de Cristo Jesús, que de nuestra boca salga agradecimiento. Ayúdanos a ver, abre nuestros ojos para poder detectar aún en medio de las malas noticias, Señor, cómo tú lo estás usando para bien, cómo estamos en medio de tu misericordia y compasión, cómo tu gracia nos envuelve, nos tiene abrazados. Gracias, Señor. Familia, cuando tú y yo celebramos la cena del Señor, y hoy es primer domingo del mes y la vamos a celebrar, es un acto de agradecimiento para Él. Es interesante porque Jesucristo lo que dijo es: cuando me quieran agradecer, háganlo de esta manera. Celebren en familia juntos la cena del Señor.